introductoria. Era un poco más a nivel informativo, ¿no? De qué se trataba RPA. Y en esta segunda sesión, aunque bueno, es difícil, ¿no? el explicarlo, ¿no? En tan poco tiempo, pero quiere ser un poco más técnica y mostrar algo más práctico, ¿no? No tanto a la teoría. Entonces, sí que en los primeros, si revisamos el índice, los primeros puntos sí que vamos a ver que es un poco un breve, dos frases en la que definamos qué es el RPA y unas herramientas de mercado que hay actualmente. Y luego, realmente en lo que se va a centrar la sesión de hoy sería en cómo es posible implementar un RPA con Python y luego qué faltaría para un robot que he hecho con Python convertirlo en un producto RPA, ¿vale? Entonces, empezando por la parte de qué es RPA, pues RPA son las siglas de Robotic Process Automation, en español es automatización robótica de procesos, y básicamente se trata de desarrollar un software enfocado a empresas que lo que nos permite es hacer que una tarea que se está ejecutando de forma manual, a partir de esta fecha se haga de forma automática. ¿Cuáles son este tipo de tareas candidatas a ser robotizadas? Pues tienen que ser tareas repetitivas y basadas en reglas. Y este software que vamos a desarrollar pues tiene una característica especial y es que funciona de forma no intrusiva. Esto significa que utiliza las propias aplicaciones que utilizaría un humano para hacer esa tarea, ¿vale? ¿Qué tipo de tareas son las que se podrían robotizar y que diariamente se hacen en una empresa? Pues podría ser una navegación web. Hay muchísimas empresas que tienen aplicaciones web en las que tienen que hacer todo tipo de transacciones y trabajos muy repetitivos, ¿no? Por ejemplo, imaginaos una empresa que se dedica a la gestión de pedidos. Diariamente tiene que gestionar, si es una empresa muy grande, pues millones tal vez de pedidos. Una empresa más mediana, miles de pedidos, cientos de pedidos, en las que una y otra vez se va trabajando con esa información. Pues un RPA sería capaz de trabajar con los sistemas de información de esa empresa y poder hacer el tratamiento de esos pedidos. Podemos trabajar con fuentes públicas, extrayendo información de convocatorias de procesos selectivos, de licitaciones. Podemos hacer también tareas en las que se trabaja con aplicaciones de escritorio. Pues, por ejemplo, creación de documentos con Microsoft Office, trabajo con hojas de Excel de cálculo que a día de hoy se utilizan muchísimo en aplicaciones. Trabajo con herramientas del tipo SAP o RPs en los que no se trata de una aplicación web, sino que se trata de una aplicación de escritorio. ¿Qué más podemos hacer con RPA? Podemos hacer integraciones. Integraciones entre aplicaciones pues como Salesforce, Zoho, Jira. Hay veces que no hay una integración directa entre dos aplicaciones y el RPA, como hemos dicho, una de sus características es que precisamente no es intrusivo, entonces puede trabajar a alto nivel sobre esas aplicaciones y de una manera indirecta poder hacer esa integración. Podemos hacer prácticamente cualquier tarea que se nos ocurra, ¿no? Y no está cerrada a ningún tipo de sector, ¿no? De empresas. Puede ser desde el calzado, sector industria, hostelería, en cualquiera de ellos vamos a identificar procesos que son candidatos a ser robotizables. Pues tanto automatización de nóminas, prácticamente todas las empresas, ¿no? Gestionan las nóminas de sus empleados, atención al cliente, marketing, gestión de incidencias. Todos ese tipo de tareas las podríamos hacer con RPA, ¿vale? A día de hoy hay muchas herramientas en el mercado que permiten hacer el RPA, ¿vale? Cito aquí algunas de ellas, como pues, UiPath, Blue Prism, WorkFusion o Automation Anywhere, y todas ellas tienen en común que todas están compuestas por tres elementos claves. Una que sería una herramienta de desarrollo, un IDE, un entorno, a través del cual se hace la robotización, se desarrollan los robots. El propio robot en sí y un panel de control desde el cual se van a poder ejecutar los robots, monitorizar los robots, es decir, auditar si han funcionado correctamente o no han funcionado correctamente, configurar algunos parámetros, planificar las ejecuciones para que no se ejecuten de forma manual, sino que se puedan planificar para que se ejecuten periódicamente a una determinada hora, ¿vale? Todas estas herramientas
tienen también dos características. Por un lado, que tienen unos costes de licencias normalmente altos, que en determinada manera pues hacen que no sean accesibles a todo tipo de empresas por tamaño, ¿no? Imaginar que hay veces que, por ejemplo, para una pequeña o mediana empresa, un coste alto de licencias puede ser una barrera o un obstáculo, ¿vale? Y también tienen una segunda característica que yo he llamado cajas negras, que es esa herramienta de desarrollo que presentan todas estas herramientas de mercado, pretenden que sea muy intuitivo, que no sea necesario un conocimiento muy técnico para ser capaz de desarrollar un robot. Es decir, es un poco el concepto de plug and play, de ir arrastrando elementos, componentes que ya están creados como si fueran cajitas o flechas, y a raíz de esos componentes ir montando composiciones más complejas. Pero realmente indico que son cajas negras porque realmente no conocemos la lógica que hay por debajo, ¿no? Realmente sabemos que hay un componente que permite abrir, por ejemplo, un navegador, un navegador web, pero realmente no sabemos qué está haciendo por debajo para abrir ese navegador en nuestro ordenador, ¿vale? Entonces, esto por un lado es bueno porque mm, no vemos, realmente nos quita cierta complejidad, pero por otro lado, no deja de ser algo inconveniente porque al final, cuando tienes un problema, no vas a poder acceder a ese, no vas a poder cacharrear, ¿no? O poder tocar ese elemento que realmente pues no te está dando un problema. Entonces, no, es difícil, cuando hay un problema es difícil poder tener una solución autónoma, en el sentido de que, como os digo, pues son cajas negras, ¿vale? En la siguiente transparencia había preparado un pequeño vídeo muy rápido en el que se ve cómo, qué serían precisamente este entorno de desarrollo de una herramienta de mercado. Como os decía, pues al final no deja de ser una aplicación en la que nosotros seleccionamos el crear un proyecto y, como os indicaba, hay una biblioteca de componentes en las que se hace una búsqueda y básicamente se arrastran esos componentes y se va realizando una composición. Normalmente, pues se crea un proyecto, se crea una secuencia de pasos, y en cada uno de estos pasos, pues puede ser desde abrir el navegador, en el navegador acceder a una URL, de esa URL seleccionar una parte del código. Ahí lo estamos viendo en el vídeo. Se está seleccionando esa parte del código. Vale, básicamente, pues en el ejemplo, el robot lo que está haciendo es abrir en el navegador una página web y seleccionar algunas de las informaciones que presenta ese documento para recuperarlo y añadirlo en un bloc de notas, ¿vale? Vale, si pasamos a la siguiente transparencia, ¿vale? Vale. Hemos visto que había herramientas de mercado, hemos visto que tienen la problemática o la característica que tienen unos costes de licencia, ¿vale? Pero para la gente más tecnóloga o que le gusta más cacharrear y programar y olvidarse de las cajitas, es posible implementar RPA con Python, ¿vale? Es puramente código y realmente no es muy complicado, ¿vale? Hay bastantes ventajas de implementar RPA utilizando Python. Algunas de ellas son, es fácil de aprender, es un lenguaje de programación muy extendido y muy fácil de aprender. Hay un montón de tutoriales también y recursos en la red. Tiene también una gran cantidad de librerías open source que son útiles, por ejemplo, pues para trabajar con hojas de cálculo, para trabajar con servicios de AWS, para trabajar con aplicaciones web, para trabajar con aplicaciones de escritorio. Hay muchas librerías que se pueden reutilizar, que no es necesario volver a codificar desde cero para poder desarrollar un robot. Por otro lado, pues como os decía, tiene una amplia comunidad, es un lenguaje muy extendido y hay una gran comunidad de desarrolladores en Python. Además, Python, además de aplicado a LRPA, pues se aplica a otros campos. Entonces, es fácil que una persona que haya utilizado Python o que conozca el lenguaje de programación Python lo pueda aplicar a RPA fácilmente, ¿vale? Es multiplataforma. Puedes ejecutar prácticamente código Python tanto en Mac como en Windows como en Linux. El resto de herramientas de mercado que os enseñaba anteriormente
por mi experiencia he visto que todas funcionan sobre Windows y es uno de los requisitos que te ponen, ¿no? Entonces, es una limitación realmente que la propia herramienta de RPA te indique, ¿no? El sistema operativo que debes utilizar sobre ella. Esto, pues, es una de las ventajas de hacer RPA con Python. Y por otro lado, pues no hay ningún coste de licenciamiento. Como hablábamos anteriormente con los costes de licenciamiento, pues Python es un lenguaje de programación gratuito que se puede descargar cada uno en su equipo y puede empezar a programar desde el minuto 1. Vale. ¿Cuál es una de las principales desventajas que podríamos nombrar en el sentido de utilizar Python para implementar RPA? Pues que no hay una interfaz amigable para robotizar. Esto es una desventaja en el sentido de que para un usuario que no sea muy técnico, que no esté familiarizado con los lenguajes de programación, arrastrar una cajita o implementar unas flechas, un flujo entre cajas, haciendo arrastrando, ¿no? Prácticamente en drag and drop, pues es muy sencillo, pero realmente cuando hacemos RPA con Python, pues no nos queda otra alternativa que programar. Que para muchos de nosotros veremos que no es una desventaja, porque precisamente pues nos gusta programar, disfrutamos programando y nos da también pues esa libertad, ¿no? Y esa forma de practicar, ¿no? Y no quedarnos oxidados. Además, el hecho de que seamos nosotros lo que lo programamos, evitamos lo que nombraba anteriormente como cajas negras, ¿verdad? Porque aquí al final nosotros tenemos todo el contenido del código y somos capaces de poder modificarlo y adaptarlo según nuestras necesidades. ¿Vale? Entonces, lo que he querido hacer ahora es enseñaros para que fuera un poco más práctico. Quería enseñaros como lo que sería un pequeño robot, un desarrollo de un pequeño robot, un script en Python que lo que hace es recuperar información de los 10 libros más vendidos en Amazon, ¿vale? Como veis, es un fragmento de código de 30 líneas, no se necesita más para hacer un automatismo que pueda acceder a la página de Amazon, recuperar la lista de los libros más vendidos y seleccionar los 10 más vendidos y recuperar cierta información, pues como puede ser el título, el autor, el precio e incluso la URL, ¿vale? Imaginaros, pues con 30 líneas podríamos tener este ejemplo, ¿vale? Como os comentaba, una de las beneficios o bondades que tiene Python es que cuenta con un gran número de librerías. Y en este ejemplo os quería enseñar que trabajamos con 2 librerías de ellas. Una de ellas se llama Request y esta librería lo que permite es descargar el contenido de una página web. Digamos que nosotros cuando introducimos una URL en una web, vemos el contenido, sí que lo vemos en formateado, ¿no? Y muy visual, ¿no? Pero realmente, pues sabemos que esa página al final está hecha en HTML y realmente el código fuente, el que está hecho, es un poco más feo, menos legible, ¿no? Y realmente pues está con etiquetados y demás, ¿vale? Entonces veremos que esa librería, Request, lo que hace precisamente es descargar ese código fuente. Y luego tenemos otra librería que se llama Beautiful Soup, que al final lo que permite es extraer precisamente esa información de ese contenido no tan visible y amigable, ¿vale? Al final lo que hacemos en la parte inicial es importar esas 2 librerías y luego lo que hacemos es el uso de determinadas funciones de cada una de ellas. Por un lado, para Request únicamente utilizamos lo que sería la función get, que es get y recibiendo como parámetro la URL de la que queremos recuperar el contenido, y lo que hace la llamada a esa URL y recupera el contenido. Y luego de la función Beautiful Soup lo que hacemos es darle como un formato a ese contenido, y luego lo que nos va a permitir es con determinadas funciones ser capaz de buscar por etiquetas el contenido que para nosotros es más interesante, ¿vale? A lo que os intentaba explicar es, pues por un lado el request lo que nos está haciendo es devolver este código, ¿vale? Que realmente no deja de ser parte de contenido de la URL de Amazon en la que aparece en la lista de libros más vendidos. Y por otro lado,
lo que nos permitiría es la librería de Beautiful Soup recuperarnos la información que realmente para nosotros es interesante. Pues en este caso he marcado lo que sería el título del libro que se está recuperando, ¿vale? Si ejecutáramos el pequeño script que habíamos hecho anteriormente, pues esto sería lo que nos estaría devolviendo. Para cada uno de los, recuperaría los 10 libros más vendidos y para cada uno de ellos, pues nos estaría devolviendo su posición, el título, su autor, el precio y la propia URL, ¿vale? No tendría, se podría ejecutar desde línea de comandos y no tendría más complejidad que pues llamar al comando de Python y el propio script que hemos hecho, o el robot que hemos hecho con la extensión .py, se podría ejecutar. Vale, vale, entonces, si ya hemos sido capaces de hacer un robot con Python, ¿vale? ¿Qué nos falta para convertir ese robot en un producto de RPA? Vale. Como comentábamos al inicio, ¿vale? Un producto, las herramientas de mercado tenían tres características comunes. Y era, por un lado, tenían una herramienta de desarrollo, por otro lado, tenían lo que era el propio robot y por otro lado, el panel de control. Vale. Nosotros hasta ahora hemos sido capaces de crear un pequeño robot utilizando Python, pero digamos que no tenemos una herramienta de desarrollo claramente definida ni tampoco tenemos un panel de control. Por tanto, ¿qué necesitamos para crear un producto de RPA? Pues por un lado necesitaremos algo que hemos llamado un framework, que no deja de ser una estructura base que tiene que ser común para todos los robots que desarrollemos. Imaginemos que estamos en un equipo de desarrollo y que cada uno hiciera sus robots en Python sin ningún tipo de metodología ni puesta en común, ¿no? Entonces, el mantenimiento de todos ellos sería algo, el ver el código de un compañero que no ha seguido ningún tipo de estructura, ¿no? Consensuada, pues sería muy difícil, ¿no? Y al final mantener todos esos robots sería algo muy, muy complicado. De hecho, imaginar un ejemplo en el que estamos trabajando con una aplicación en concreto, bueno, imaginémonos con la aplicación de Amazon continuamente y en cada robot hay que hacer un primer paso que sería hacer el login. Imaginar si tuviéramos que hacer el login cada vez que desarrollamos un robot y ese login cada vez lo va desarrollando un desarrollador distinto, ¿no? Podríamos tener al final que esa funcionalidad está hecha de 10 maneras distintas y posiblemente en algunas de ellas van a tener errores o no se van a controlar bien las posibles excepciones que se puedan producir, ¿vale? Entonces, por un lado vamos a necesitar esa estructura base que comentaremos a continuación. Y luego, por otro lado, nos sigue faltando un panel de control. Como hemos visto, el robot que hemos desarrollado lo podíamos lanzar desde una consola, pero no hemos visto cómo planificarlo, no hemos visto cómo podemos modificar parámetros. Como habéis visto en el ejemplo, lo que estábamos recuperando eran los 10 libros más vendidos, pero realmente, pues no, si el día de mañana queremos recuperar los 20 libros más vendidos, nos tocaría volver a modificar el código de nuestro robot para cambiarlo. Desde el panel de control lo que nos tiene que permitir es ese tipo de parámetros que sean fácilmente modificables en un robot. Digamos que separamos un poco esa capa de negocio de la capa de programación, ¿vale? Para permitir más fácilmente poder hacer esas configuraciones. Vale, y por último también, pues va a ser necesario definir una arquitectura. Al final, pues hemos visto que hemos lanzado el robot desde la propia máquina en la que lo hemos desarrollado, pero pues sería interesante, ¿no? Saber si podemos poner una arquitectura o definir una arquitectura en la que se pueda, por ejemplo, ejecutar en cloud, ¿vale? En la nube, o que permita ejecuciones en remoto o que no necesariamente, básicamente es que no necesitemos necesariamente tener un ordenador encendido para 24 horas para que se pueda ejecutar el robot, ¿vale? Entonces, ahí también mostraremos una arquitectura que hemos definido para poder crear este producto de RPA. Vale, pues
Si empezamos por la parte del framework, como os decía, es una estructura común a todos los robots y que pues presenta características a diferentes niveles. Por un lado, en esta estructura lo que se definen es una serie de componentes, ¿vale? Nosotros en RPA lo que hacemos al final es un robot, un proceso, lo dividimos en fases que llamamos steps. Y una fase, pues, sería como una de las partes con entidad propia para poder ser ejecutada. Es decir, si imaginamos un proceso en el que, por ejemplo, tenemos que recuperar información de una página web, luego trabajar con esa información, luego esa información incluirla en otra web y luego generar un reporte, pues cada uno de esos pasos que hemos visto sería una fase y sería un step. Yo podría tener un robot que únicamente recuperara la información de una aplicación o podría tener un robot que únicamente generara un reporte. Entonces, cada una de esas partes del robot le llamamos steps o sería una fase. Y es importante separarlo porque luego a la hora de definir también el control de excepciones o la política de reintentos, facilita mucho el trabajo. Imaginar un robot en el que nos ha fallado el tercer paso. La idea es que no tengamos que volver a relanzar todo el proceso desde el inicio, sino que fuéramos capaces de poder relanzar el proceso desde la fase 3 donde se produjo el error. ¿Vale? Entonces, tenemos otro elemento que son las colas. Las colas lo que nos sirven es para enviar comunicación, ¿no? La información que tiene que viajar entre esas fases. Seguramente que la información que hemos extraído en la primera fase, normalmente siempre es una fase de extracción de información, de obtener información de un documento, de una web o de algún archivo. Lo que hacemos ahí estamos leyendo los datos que vamos a querer utilizar en la siguiente fase. Entonces, esos datos viajarán en lo que llamamos colas. Y, por último, tendríamos los ítems que precisamente pues, son como objetos, bloques, que contienen esa información. En la siguiente transparencia lo intentaré explicar más en mayor detalle para que se pueda entender mejor. Vale, este framework básicamente va a ser una máquina de estados. Va a ser una máquina de estados en las que nos permita fácilmente hacer ese control de excepciones y establecer reintentos. Es decir, nosotros, en el caso de que tengamos excepción en uno de los datos, vamos a poder reintentarlo un número de veces, que vamos a poder definirlo, y además también vamos a poder hacer un control de excepciones, en el sentido, si he tenido una excepción al procesar un documento o una nómina, voy a poder definir qué es lo que tengo que hacer en el caso de que se haya producido una excepción. Sé que no voy a poder procesarla, pero puedo hacer que se envíe un correo para avisar para que una persona manualmente lo pueda revisar o pueda hacer el tratamiento de ese caso o notificar. Igual que se puede hacer el envío de esa notificación a un correo electrónico, pues se van a poder hacer otro tipo de tareas como podría ser abrir un ticket en Jira o en alguna aplicación, ¿vale? Y luego, este framework lo que también nos debe de posibilitar es ofrecer es una colección de funcionalidades propias. Al final, como os decía al inicio, es posible que si estamos trabajando sobre una misma aplicación, haya varios procesos que tengan que hacer el login sobre esta aplicación. Imaginar que hubiéramos desarrollado 5 o 10 veces distintas, ¿no? la funcionalidad de login. El hecho de tener bien definido un framework lo que nos va a hacer es que tengamos una función consolidada, bien probada, bien robusta, que se encarga de hacer el login y lo que vamos a hacer es reutilizar esa función en cada uno de los procesos en los que apliquemos el RPA. ¿Vale? Vale, aquí he intentado dibujar lo que sería un proceso dividido en fases. En este proceso que es ficticio, lo que hacemos es imaginar una primera fase en la que se recuperaría información de unos empleados, ¿vale? Un listado de empleados que pertenecen a una empresa. La siguiente fase sería, la comunicación sería a través de una cola y en esta segunda fase lo que haría es, a partir del correo electrónico, por ejemplo, que he recibido desde la fase 1, voy a recuperar información de los empleados. Pues al final, la información que puedo recuperar de esos empleados, pues será el nombre del empleado, el tipo de horario que hace el empleado. Una vez que recupero esa información, lo que puede hacer el robot es calcular las horas por semana en función del tipo de horario
que realiza es capaz de hacer un cálculo de horas. O, por ejemplo, si durante esa semana ha habido festivos, hacer un cálculo de horas por semana. Con esas horas, una vez calculadas, lo que podría hacer este proceso sería registrar esas horas en una aplicación en las que para cada empleado es necesario ir anotando, ¿no? O registrando el número de horas que se han ido haciendo durante esa semana. Y luego habría otra fase independiente en la que a partir de las horas que se han registrado fuera capaz de crear una factura en un sistema de facturación. Y por último, pues podríamos tener una fase en la que generara un reporte con esas horas de cada uno de los empleados y las facturas que se han ido creando. Entonces, aquí veríamos cómo ese proceso ese proceso estaría dividido en estas fases y iría viajando la información por cada uno de ellos. Durante todo este flujo, pues tendríamos un control de excepciones que nos permitiría, tanto a nivel de empleado, por ejemplo, ir reintentando o en caso de que hubiera alguno de los empleados que superara el número de reintentos y siguiera provocando una excepción, se ignoraría o se haría el tratamiento de esa excepción, pero continuaría el flujo para el resto de empleados para los que no se ha producido una excepción. ¿Vale? Si comentamos el tema de colas e ítems, pues viendo en detalle, pues podríamos tener, por ejemplo, esto que sería una cola de empleados, que básicamente una cola pues sería todo el listado de empleados que yo voy a tratar. Pues tendría el empleado 1, 2, 3 y 4. Cada uno de ellos sería un ítem. Por ejemplo, para la cola de empleados, un ítem o el ítem empleado 4, ¿qué información contendría? Pues nos podría contener, por ejemplo, la información relacionada con el ID de empleado, el nombre de empleado, el horario de empleado y una tarifa. En el mismo flujo anterior veíamos que también se trabajaba con facturas. Una cola de facturas, ¿qué información podría obtener? Bueno, veríamos que tiene factura 1, 2, 3 y 4, las que fueran necesarias, y luego esta factura 4 o esta factura 3 sería un ítem en el que la información es distinta a la de empleado, porque este ítem factura, la información que contiene es una referencia de factura, una fecha de factura y un importe de factura. ¿Vale? Entonces, con esto tendríamos listo lo que sería la parte del framework. ¿Qué más nos faltaba para convertir nuestro desarrollo con Python en un producto? Pues, ¿qué necesitaríamos? Un panel de control. Este panel de control nos debe de permitir, por un lado, gestionar los robots, pues cosas como pueden ser añadir un nuevo robot, modificarlo a uno existente o eliminarlo. Poder ejecutar robots, es decir, puedo planificar la ejecución de un robot para que se ejecute diariamente a las 8 de la mañana, por ejemplo, o hacer una ejecución bajo demanda, que sería básicamente ejecutarlo en el momento, en ese momento, haciendo un simple clic y que se ejecute. Otras cosas que podría hacer, pues por ejemplo, hacer configuración de parámetros, lo que os comentaba. Si el día de mañana en lugar de que aparezcan los 10 libros más vendidos, quiero que aparezcan los 20, pues sería muy útil que desde este panel de control yo fuera capaz de cambiar ese parámetro y sin tener que tocar el código de mi robot, obtener los datos. Y por otro lado, monitorizar. Claro, yo dejo planificado el robot, pero es muy interesante saber si ha funcionado bien, si ha fallado, si está en ejecución, cuánto tiempo ha tardado la ejecución. Toda esa información la voy a tener disponible en el panel de control. Vale, os voy a abrir ahora, para que sea un poco también más práctico, pues un ejemplo de lo que podría ser un panel de control de un robot, de RPA, ¿no? Para hacer precisamente esta gestión de robots. Aquí, como veis, bueno, este es el producto que estamos desarrollando en Teralco, que es Roger. Realmente, pues, por un lado tiene lo que sería el dashboard, que nos permite identificar información sobre los robots, ejecuciones, ítems procesados y su resultado. Completados, pendientes en progreso o con error, tiempos de ejecución por step en cada uno de los robots, tiempos por cada uno de esos robots. Aquí podríamos ver, por ejemplo, el listado de una serie de robots que tenemos desplegados, en los que pues, tenemos un nombre del robot, una descripción, su fecha de creación y modificación. ¿Vale? Voy a ver porque justamente, no es casualidad, ¿no? Pero tenemos un robot
que precisamente se encarga de recuperar los 10 libros más vendidos de Amazon. Era precisamente el ejemplo que veíamos anteriormente con Python. Aquí lo que podemos ver es todas estas ejecuciones que se han ido haciendo, ¿vale? Por un lado, yo lo que podría ahora hacer es, para configurar un robot, ¿vale? Tengo la opción de, o bien, planificarlo, ¿vale? A la hora que quiero que se ejecute y los días de la semana que quiero que se ejecute, ¿vale? Tendría esa posibilidad. Y también, como veíamos, tenemos la posibilidad de ejecutar las fases que forman parte de un robot. Nosotros, este robot, lo que va a hacer es, por un lado, va a obtener la información de Amazon y, por otro lado, va a escribir, va a generar un CSV con los datos del robot con los datos de Amazon que ha recuperado, ¿vale? Aquí podría hacer, pues, tanto los destinatarios a los que yo quiero que se envíe un reporte con la finalización de la ejecución, ¿vale? Y le podría añadir, como veíamos, los parámetros de configuración que os indicaba, ¿vale? Ahora vamos a hacer una prueba y lo que voy a hacer es, voy a lanzar el robot a demanda. ¿Vale? Bueno, aquí tendríamos la posibilidad de añadir un nuevo robot, de crearlo, que sería algo tan sencillo como subiendo un código en Python que contiene el framework y que está desarrollado en Python, desplegarlo directamente en el propio panel de control. No necesitaríamos más que ponerle el nombre y el propio código desarrollado. ¿Vale? Entonces, si entramos aquí, voy a hacer una ejecución. ¿Vale? Vale, voy a seleccionar dos fases y crearemos el job, ¿vale? Que es la ejecución. Vale, ahora mismo, como veis, se ha quedado en el estado pending. Vale, voy a seguir con la presentación, ¿vale? Porque así vais a ver exactamente qué es lo que está haciendo ahora mismo. Vais a entender, ¿no? Este estado en pending en el que se encuentra y así vamos dando tiempo a que finalice la ejecución, que no deja de ser un minuto, pero bueno, podemos ir avanzando mientras. Vale. El último punto que hablábamos era la parte de definición de la arquitectura, ¿vale? Nosotros, en nuestro caso, en la aplicación que estáis viendo, hemos optado por una arquitectura cloud, utilizando AWS. Y lo que hacemos es apoyarnos en los diferentes servicios que nos ofrece AWS para desarrollarlo. Por un lado, hemos utilizado el servicio EC2 para desarrollar lo que sería la aplicación web. Como habéis visto, la aplicación web pues permite hacer el login, permite pues crear nuevos robots, editarlos, ejecutarlos, planificarlos, monitorizarlo. Todo eso está desarrollado con Django, que no deja de ser es un marco de trabajo para un framework, ¿no? Para desarrollo de aplicaciones web con Python, o sea que es puramente Python también. ¿Vale? Por otro lado, hemos utilizado el servicio de RDS para gestionar la base de datos. Como habéis visto en la propia aplicación, había datos que se consolidan al final, que se van almacenando con respecto a tiempos de ejecuciones, resultados de ejecuciones, todo eso, toda esa información se va almacenando en bases de datos para que se pueda explotar posteriormente, ¿vale? ¿Qué hemos utilizado también? Nosotros hemos utilizado un sistema de colas apoyándonos en el servicio de AWS SQS, que lo que hace básicamente es encolar las solicitudes de ejecución de robot que se van recibiendo, ¿vale? Imaginar que no deja de ser una aplicación web en la que pueden haber conectados múltiples usuarios y que en un mismo tiempo puedan estar demandando ejecuciones bajo demanda de robots, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se van encolando esas demandas para ir liberándolos a medida que se reciben, ¿vale? Y por último, otro de los servicios que hemos utilizado, o posibles servicios que se podría utilizar en la arquitectura, sería Fargate. Fargate lo que nos permite es levantar una instancia, es decir, básicamente es encender una máquina sobre la que podemos hacer una ejecución. Entonces, en la arquitectura que nosotros hemos montado, lo que hacemos es, a través del panel de control de la aplicación web, lo que hacemos es, se crea una solicitud de ejecución de robot que se queda encolada y una vez que se está procesando esa solicitud, lo que se hace básicamente es, se encendería una máquina con unas características
en concreto sobre la que pueda funcionar el robot. Lo que se haría es, se desplegaría en ese mismo momento el propio robot, se instalarían las librerías necesarias para que se pudiera ejecutar, se ejecutaría el robot y una vez ejecutado el robot lo que se hace es, se apaga la máquina, ¿vale? Y finaliza la ejecución. Entonces, pensad que esta arquitectura lo que nos permite es optimizar, digamos, lo que son los recursos para la ejecución de los procesos. Imaginaros que tuviéramos que tener una máquina encendida 24 horas para ir ejecutando un robot. De esta manera lo que hacemos es únicamente en el momento en el que se tiene que ejecutar en el momento en el que se tiene que ejecutar el robot, se va a encender la máquina, vamos a desplegarlo, lo vamos a ejecutar y una vez ejecutado volvemos a apagar la máquina. Por lo tanto, estamos optimizando los recursos. ¿Vale? Si volvemos sobre todo quería que entendierais, ¿no? Al final que esto se había quedado en pending, precisamente en ese estatus de pending lo que estaba haciendo era levantando esa instancia y desplegando todos los componentes necesarios para que se ejecutara el robot. Una vez que se ha ejecutado, ya entraría en un estado de running en el que se está ejecutando el robot y una vez finalizado pasaría a complete. ¿Vale? Como veis, bueno, ha finalizado hace 3 minutillos, está en estado complete. Vale, y la información que podemos ver en el panel de control, pues como veis aparecen las dos fases que comentaba en las que estaba dividido. Por un lado, la parte de la que se extraía la información en Amazon y por otro lado, la parte en la que se escribía el CSV. Si vamos un poco, si vemos en detalle, vemos que para la parte de la fase en la que se escribe en el CSV, que se ejecuta, podemos ver que aparecen ítems, ¿no? Los 10 ítems. Si vamos a cada uno de ellos, cada ítem se va a corresponder precisamente con el libro que queríamos nosotros, con la información del libro que nosotros queríamos recuperar. Aquí vamos, esto lo que nos permite es, por ejemplo, la parte de reintentos. Como veis, no ha habido ninguno que ha fallado y los intentos están 0, pero si, por ejemplo, hubiera habido un error a nivel de ítem, se hubiera reintentado hasta 3 veces y es posible que se hubiera completado o que hubiera quedado como marcado como failed, ¿no? Como en el estado de error. En ese caso, el hecho de que hubiera fallado uno de los elementos no implica que el resto del robot continúe funcionando y finalizando. Y si vamos al detalle de cada uno de ellos, pues podríamos ver la información que viaja dentro de cada ítem. En este caso, como trabajamos con la información de un libro, pues tenemos la posición, el título, el autor, el precio y la URL del libro. Vale. También os había comentado que este robot lo que hacía es, una vez finalizado, mandaba un reporte con el resultado. Pues aquí. Vale, aquí podéis ver, como nada, hace 5 minutos he recibido el correo con el resultado de la ejecución y si vemos, tenemos un adjunto en el que precisamente nos aparece la información bien estructurada de los 10 libros más vendidos en Amazon ahora mismo. Vale, y bueno, en principio, pues hasta aquí era la charla, era lo que os quería enseñar, cómo puede hacer un robot con Python y al final, pues cómo convertirlo en un producto más robusto y no solamente no quedarnos en la parte del script. Muy bien, pues muchísimas gracias, Yannick. Como en todas las charlas de Tech Talk que hacemos, es habitual hacer una ronda de preguntas, como bien te has marcado en la PPT. Así que, pues, damos la bienvenida a la primera pregunta. David ya tiene levantada la mano, así que dale. Sí, hola Yannick, enhorabuena por la presentación, me ha gustado mucho y sin ser yo muy técnico, la he podido seguir y me he enterado bastante. La pregunta es, bueno, más que pregunta, te voy a pedir, ponnos ejemplos, ya no desde el punto de vista, digamos, corporativo, sino cosas que porque tú has jugado con esto para tus cosas, ¿no? Ejemplos de cosas domésticas para los cuales has utilizado, anécdotas, o digas, curiosidades, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de los libros está bien, ¿no? Para mostrar un poco cómo te conectas a otra API y tal y eso. ¿Qué cosas dices? Pues mira, yo en mi casa hago esto
para un poco que nos dejes a todos sorprendidos. Bueno, sí, nada, David, bueno, agradecerte también que hayas asistido y bueno, pues yo realmente, al final, si una vez que entras en el mundo un poco de RPA, pues al final lo utilizas en el día a día. Yo, por ejemplo, lo he utilizado desde para procesos en los que comprar entradas en las que sabía que se iban a agotar y directamente estás desde el minuto 1 pendiente de que salen a la venta y se habilita la URL para poder descargarlo. Como artículos también, ¿no? Que tanto en entradas como, por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar a pádel, pues había unas palas de pádel que estaban también a muy buen precio, entonces en el momento en el que aparece la rebaja, pues directamente que se lance la compra. Trasteando también con traders para, vamos, la compra y venta de acciones, pues igual, sabes que son valores que fluctúan ahí muy rápidamente, pues ponerte límites en los que poder hacer. Compañeros míos también, pues lo han aplicado en juegos realmente también, ¿no? Pues en juegos de aplicación en los que a lo mejor pues hace un bot, ¿no? Para realmente pues hacer cosas así más bien repetitivas. Y bueno, ¿qué se me ocurre, David? Es eso, la verdad que al final es aplicable a cualquier cosa que yo realmente la lógica que sigo es si tengo que hacer una tarea más de una vez, pues Vale la pena. intento ver si la puedo automatizar. Sí, sí, Muy bien, muchas gracias. nada. Oye, yo te quería preguntar, Yannick, también, has hablado un poco bueno, qué productos hay en el mercado, por qué elegisteis Python una vez os embarcasteis en esta idea. Sí que me gustaría saber, o sea, en qué momento te viene a la cabeza, oye, pues, ¿por qué no hacemos un producto dentro de Teralco y le damos entidad, pues eso, como de producto, ¿no? ¿Por qué Ujú. viene esa idea y un poco cómo fue el proceso de llevarlo a cabo? Vale, bueno, yo realmente, bueno, la experiencia que tenía anteriormente siempre había sido de trabajar con herramientas de mercado, ¿no? Entonces, al final veías cómo funcionaban y realmente, pues, me daba en cierto sentido pena, por un lado, ver cómo había procesos que a priori parecían muy chulos y que a una empresa, a una mediana empresa, le podían aportar mucho valor y me daba pena como por temas de licenciamiento, de costes, no era capaz, ¿no? de salir adelante, ¿no? Era un proyecto que se caía, ¿no? Y realmente pues aquella mediana empresa veía cómo iba a tener que seguir haciendo esa misma tarea que no le aportaba valor y que era repetitiva, que la iba a continuar a ir haciendo. Y por otro lado, a nosotros, algo que parecía un reto, ¿no? De pues robotizar una aplicación que hasta ahora no habíamos hecho, que realmente parecía bastante chulo, ¿no? Y retador, ¿no? Para hacerlo, pues era una oportunidad perdida que nos iba a poder materializar. Entonces, al final, pues viendo, ¿no? Posibilidades, pues te das cuenta como al final que hay herramientas de mercado que a lo mejor abarcan, o sea, te ofrecen muchas más funcionalidades de la que tú realmente necesitas para poder robotizar un proceso. Entonces, de ahí surge un poco, ¿no? De intentar ver cómo cómo puedes solucionar ese mismo problema utilizando pues un lenguaje de programación como Python. Y bueno, la verdad bueno, es una idea que teníamos en mente, parte del equipo también de RPA, no es solo una idea mía, también del resto de compañeros. Y bueno, lo principal fue pues contar con Teralco, ¿no? Al final pues te escuchan la idea, ven si realmente es una idea disparatada o realmente le encuentran sentido y ven el hueco y, jolín, pues nosotros la verdad que tuvimos la suerte que en Teralco se escuchó nuestra idea, vamos, desde el primer momento se tuvo en mente y, bueno, pues nos dieron la oportunidad al final de desarrollarlo. Nosotros siempre hemos intentado definir ese roadmap, ¿no? Esos pasos y sobre todo guiarnos mucho de la experiencia previa que teníamos utilizando las herramientas de mercado, ¿no? No ir un poco a lo loco, sino un poco emular aquello que hemos visto que sí que funcionaba en algunas herramientas de mercado y también pues huir, ¿no? de cosas que habíamos visto en herramientas de mercado que finalmente veíamos que no tenían muy buenos resultados. Uh-huh. Fenómeno. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, aprovechando que tenemos a Yannick ahora.
Sí, yo tendría una pregunta más. Pues dale, Raúl. Bien. Yo es que, Roger, no sé si lo he entendido bien, pero en vez de ser, a ver, a mi parecer, Roger es un robot o es un gestor de los robots, como has puesto que se puede subir tu código de tu robot, más bien sería un gestor, o lo he Mm, entendido mal. Bueno, nada, Raúl, a lo mejor no lo he explicado yo muy bien. Vale, la idea es que en RPA al final, en todas las herramientas de RPA, hay varios componentes comunes, ¿no? Todos tienen tres componentes comunes. Por un lado tienen lo que sería la forma de desarrollarlo o el interfaz o el IDE de desarrollo, ¿vale? Que en el caso de otras herramientas lo que hablábamos era de drag and drop, algo más visual, no es tan a nivel de código. Luego tienen el propio robot en sí y luego tienen un panel de control desde el cual se gestionan los robots, desde el cual tú puedes ejecutar un robot, monitorizarlo, subir un robot, desplegarlo, ¿vale? Cada uno tiene su propio panel y cada panel permite ejecutar o desplegar los robots acorde a la propia herramienta. Es decir, en el panel de control de UiPath, tú lo que puedes hacer es desplegar robots desarrollados con UiPath. En el panel de control de Blue Prism, tú vas a poder desplegar robots de Blue Prism. Nosotros, con Roger, tiene también esos componentes. Por un lado, aunque no tiene un interfaz o una herramienta de desarrollo como tal, porque hemos dicho que se utiliza el lenguaje de programación Python, lo que sí que tenemos es un framework, ¿vale? Ese framework al final sería un código de esqueleto, un código base que es común a todos los robots y sobre el cual tú, digamos que es como un código de partida sobre el cual tú vas a hacer luego el propio desarrollo en Python del robot, ¿vale? Y ese robot que tú has desarrollado utilizando ese framework, ¿vale? Y ese framework ya forma parte de Roger, es lo que vas a poder subir al panel de control que hemos estado viendo. Es decir, tú no puedes al panel de control subir cualquier código que has desarrollado en Python, sino que tiene que ser aquel que has desarrollado utilizando lo que sería el framework, que forma parte también de Roger. Roger no es únicamente el panel de control, sino que Roger es tanto el framework, ¿vale? La parte de código esqueleto común que tú utilizas para desarrollar el robot, como el panel de control desde el cual tú vas a poder gestionarlo, ¿vale? Serían los dos componentes. Entiendo. Ahora sí me ha quedado claro. Genial. Muy bien. No sé si alguno más se anima. Pedro o Pedro Jesús. Adelante. Hola Josué, hola Johnny, buenas tardes. Muy buena la presentación, la he estado siguiendo con mucho interés. Me he quedado con una pequeña duda al final, que igual pequeña o igual es grande, según se mire, ¿no? Una de las ventajas competitivas que has estado diciendo que tiene esta herramienta, la que habéis desarrollado vosotros, era la diferencia de coste con respecto del licenciamiento, con respecto a lo existente en el mercado. ¿Qué significa exactamente eso? O sea, ¿significa que Roger es código abierto? ¿Significa que el licenciamiento es más flexible? ¿Qué es lo que significa? Si lo puedes comentar. Claro, yo te explico, Pedro, sí, realmente es precisamente que son unos precios mucho más flexibles. Si vamos a cualquier herramienta de mercado, por ejemplo, de los ejemplos en los que comentaba, ¿no? Que veía cómo había proyectos en los que se caían por los costes de licenciamiento, volviendo un poco a lo que tienen en común cada herramienta, ¿no? Hablábamos de ese entorno de desarrollo, del propio robot y del panel de control. Si vamos, por ejemplo, a una de esas herramientas de mercado, diríamos que tiene un coste de licenciamiento anual simplemente por el hecho de instalarlo, cada uno de esos componentes que podrían llegar a sumar, pues posiblemente unos 10.000 euros al año en costes de licencia. Eso sin hacer el desarrollo del propio robot como tal. Es decir, únicamente directamente solo por tener la instalación, 10.000 euros anualmente, ¿vale? Nosotros en nuestro caso, el único coste que tiene por un lado es la parte del desarrollo del robot, que sería utilizando Python, que ese coste es el mismo que podríamos
si desarrollamos un robot utilizando UiPath, es un coste por el esfuerzo necesario de desarrollar el propio robot. Y luego sí que los costes de licenciamiento son mucho más flexibles porque no vamos a ese tipo de precios, no vamos a una modalidad de licenciamiento anual por componente, sino nosotros lo que hemos buscado es un coste por uso, es decir, en la nube. Es decir, al final lo que estamos ofreciendo es la posibilidad de que un robot se ejecute en una nube, optimizamos los recursos para que en esa nube se encienda exactamente la máquina y esté encendida y apagada el momento, el tiempo exacto en que se necesite que el robot esté en ejecución. Y precisamente lo que nosotros no tiene un licenciamiento como tal, pero sí que tiene unos costes asociados al uso y a la funcionalidad también que se le da, ¿no? De poder utilizar ese panel de control. Pero van totalmente relacionados con el uso de la ejecución del robot. Pero digamos que no por instalar, no el hecho de instalar tiene un coste. De hecho, nosotros en nuestra web, en los costes de licenciamiento, hay como una modalidad de prueba gratuita en la que realmente es coste cero. Vale, me queda mucho más claro. Muchas gracias. Fenómeno. Pues 4 minutos quedan para la última pregunta. No sé si alguien se anima a lanzar una pregunta más. Pues si nadie habla ya, que calle para siempre. No, en cualquier caso, bueno, pues agradecer mucho vuestra presencia digital en este caso. Intentaremos que pronto esto también se pueda hacer presencialmente dentro de lo que cabe o por lo menos híbrido. Y nada, cualquier consulta que tengáis, pues yo estaré encantado de poder ayudaros a través de redes sociales o a través de las redes sociales de Teralco. Y en este caso, Yannick, también, si tenéis cualquier cuestión, cualquier duda acerca de Roger. Nada, de nuevo, Yannick, agradecerte muchísimo la presentación. Creo que ha sido muy clara, sobre todo para aquellos que os gustan trastear con códigos. Y nada, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Janine. Gracias. Hasta luego. Buena exposición, Janine. Bueno, gracias, Javi. Enhorabuena, caballero. Gracias, Alberto. Más fuera de banda. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Yannick. Pensaba que se iba a cerrar todo. Disculpad.